cada uno de ustedes. Vamos a continuar el estudio de Primera de Pedro en el capítulo 4, en el versículo 7 hasta el 11. En esta ocasión vamos a el apóstol Pedro utiliza estos versículos para motivar, animar y fortalecer los corazones de los hermanos que en ese entonces, como ustedes ya saben, era una iglesia perseguida, una iglesia que sufría, una iglesia que siempre estaba pasando muchas dificultades, y el apóstol Pedro, conociendo la situación de esta iglesia y a la vez también de los creyentes, les escribe esta porción de las Escrituras y animándoles a los hermanos a que se mantengan firmes en la fe. Vamos a mirar el capítulo 4, versículo 7, disculpen, capítulo 4, versículo 7, hasta en este momento. Dios todavía no hablaba de un juicio, de su próxima venida aquí a la tierra, y la iglesia pues no quería que el apóstol Pedro, o que el apóstol Pedro no quería que la iglesia solamente sea una iglesia que contemple, que sufra, que se sacrifique, una iglesia que caminaba a duras penas, con muchos sacrificios, con muchos dolores. Era una iglesia bastante amorosa, que tenía mucha fe, que miraba al Señor con esperanza, esperando la venida de Cristo. Pero el apóstol Pedro quería también que la iglesia pues sea una iglesia activa, una iglesia viva, una iglesia que crezca en fe, una iglesia que avance con la predicación del reino de Dios. Y el apóstol Pedro les escribe esta carta, el versículo 7 les dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 7 dice: mas el fin de todas las cosas. Recuerden, hermanos, que el apóstol Pedro está escribiéndoles a una iglesia que estaba esperando la venida de su Señor. Los creyentes de ese entonces, los primeros creyentes, los apóstoles, habían escuchado decir que vengo en breve. Ellos esperaban realmente la venida de Cristo y era tan pronto. Ellos creían que era ya mismo viene nuestro Salvador, nos va a venir a liberar. Ellos esperaban la venida del Señor, y estos versículos que vamos a mencionar en esta mañana van a fortalecer esa idea. Pero dice la Biblia: mas el fin de todas las cosas, de todo el sufrimiento, de toda la persecución, de todos los dolores, de todas las cosas que la iglesia estaba pasando en ese momento, el apóstol Pedro les dice: mas el fin de todo este sufrimiento, mas el fin de toda esta vida ya se acerca. Pero les pide algo muy importante: sed sobrios y velad en oración. Junto con el inicio, hermanos, de la vida cristiana, muchos de los creyentes habían escuchado esta frase, que el Señor ya viene pronto, que el Señor ya se acerca. Y voy a leer algunos versículos que hablan acerca de la venida de Cristo, y si se va a dar cuenta usted, son versículos que hablan en tiempo presente. Vamos a mirar primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Dice, primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y voy a leer hasta el versículo 17. Luego nosotros,
los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El apóstol Pablo lo tenía algo presente, la venida de Cristo. Era algo real. Era para considerar realmente que la presencia de Cristo en la tierra por segunda vez era importante y era necesario, porque la vida del creyente de ese entonces no era una vida holgada como la que tenemos ahora. Era una vida bastante dura. Y estos creyentes vivían con una conciencia segura, vivían con una confianza en su Salvador, de que si les dijo que va a venir, va a venir. Y lo creían, hermanos. Cosa que hoy en día muchos creyentes no creen que va a venir Cristo. ¿Cuándo será que va a venir Cristo? Si se acordará en venir. Hay muchos creyentes que viven la vida cristiana como si no viniera nuestro Señor, haciendo, como dice la Biblia, haciendo riquezas en este mundo, confiando o almacenando riqueza para que su vida postrera sea una vida más segura. Hermanos, vamos a mirar otros versículos. Romanos capítulo 13 dice de esta manera. En el versículo 12 dice así, Romanos 13, 12: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Roma, le dice: la noche está avanzada, se acerca el día, es el día del Señor. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Invitando a que la iglesia pues abandone el pecado, se purifique, se santifique, esté sobrio, esté despierto, manteniéndose en plena comunión con Dios. ¿Se da cuenta? Vamos a ver otro texto, Filipenses. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Filipos, les dice estas palabras. Capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículo 5, dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Vuestra relación, vuestra persona, vuestra vida sea agradable. No, dejen de estar discutiendo. Vuestra relación debe ser armoniosa. Vuestra gentileza, vuestra forma de ser como creyentes sea agradable a otras personas, que puedan imitar su fe. Porque el Señor está cerca. Dejémonos de pelear, dejemos de tener diferencias entre los creyentes, dejemos de estar diferenciándonos por cosas irrelevantes, por cosas que no valen la pena. Dice la palabra: nuestra gentileza sea conocida, nuestra forma de ser como creyentes, como hijos de Dios. Amémonos unos a otros, porque el Señor está cerca. Otro texto que habla acerca de ello es Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, mira lo que dice la Escritura. En el versículo 8, Santiago 5, 8 dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Se da cuenta, hermano? Está llamando a vivir una vida de paz, de seguridad en Cristo Jesús, y que nuestros corazones estén confiados en el Señor, descansando en Dios, porque nuestro Dios está cerca. Nuestro Dios está cerca. Primera de Juan capítulo 2, versículo 8. Miren lo que dice, hermano: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando
y la luz verdadera ya alumbra. Las tinieblas van pasando y la luz de Dios ya va a alumbrar, ya va a iluminar. La presencia de Dios es la luz. La presencia de Dios va a estar en medio de nosotros. Las tinieblas van pasando, pero la luz de Dios va acercándose cada día más y más a nuestras vidas. El Señor está cerca, hermanos. Es un tiempo que vamos a pasar. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, dice de esta manera: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el hombre que practica su palabra, la palabra de Dios. Bienaventurado el hombre que confía en su Salvador, que confía en las Escrituras como la palabra de Dios, como el mensaje de Dios, porque el Señor está cerca. Estos versículos nos hablan de la cercanía, de la presencia de Dios aquí en la tierra, para juzgar, para tener a sus hijos en su presencia y sea alabado y glorificado, y que toda rodilla del mundo, de las personas que hay en este mundo, se doblen delante de nuestro fiel Creador. Hermanos, no podemos pasar por alto estos versículos. Estos hermanos que en esta época han vivido, tenían tan presente, y no solamente lo tenían en la mente, una forma de creer que Cristo viene, sino su propia vida manifestaba que Cristo ya venía. Su propia vida anhelaba, su carne anhelaba esta liberación de la espiritual. Su carne mismo estaba buscando a Dios en vida. Lo que pasa con nosotros, que muchas veces entendemos solamente las Escrituras, pero no vivimos conforme a las Escrituras. Creemos que Cristo va a venir, pero no somos conscientes que cada día podría ser un día menos para la presencia de Cristo aquí en la tierra. Y vivimos nuestras vidas solamente para satisfacernos y gozarnos nosotros y vivir en esplendidez, sabiendo que Cristo un día va a venir a juzgarnos. Frente a esto, hermanos, surge una pregunta. Estos hermanos, estos creyentes del primer siglo, estaban equivocados cuando escuchaban decir a Cristo mismo que ya vengo. Miren lo que dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 22. ¿Estaba equivocado nuestro Señor Jesucristo al decir estas palabras? Capítulo 22, versículo 20, el penúltimo versículo de la Biblia, Apocalipsis 22, 20. Dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Hermanos, estos creyentes del primer siglo, estos apóstoles, estos escritores de la Biblia, el Señor Jesucristo manifestaba que su venida iba a ser pronto. Y aquí dice: ciertamente vengo en breve. ¿Cuánto tiempo es la palabra breve? Es así, es un instante, ¿cierto? Vengo pronto, vengo en breve. ¿Estaba equivocado nuestro Señor Jesús al decir así? ¿Estaban equivocados los discípulos y los apóstoles y los primeros creyentes? Puede ser que sí, o puede ser que no. Sí, ¿por qué? Porque Dios, hermano, no mide el tiempo de la misma forma que nosotros lo vivimos. Nuestro Señor Jesucristo no está sujeto al tiempo. Al decir vengo en breve, no es que está hablando de que va a venir así. Está hablando de que nuestro Señor Jesucristo va a venir. El tiempo que el Señor maneja no es el tiempo de nosotros. No es nuestro tiempo. Nuestro tiempo, ¿ya cuánto tiempo se escribió la Biblia? Aproximadamente unos 2000 años. El Nuevo Testamento.
Y es en el Nuevo Testamento donde se han dado estas aseveraciones de su venida de Cristo. ¿Estuvieron equivocados? No estuvieron equivocados. Sino que el tiempo que nosotros vivimos, las horas que nosotros vivimos, no es el tiempo ni las horas de Dios. Porque miren, ¿qué referencia tiene Dios acerca del tiempo? Vamos a mirar el Salmo 90. El Salmo 90 hace referencia a su tiempo. Salmo 90, versículo 4, dice de esta manera: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Para Dios, ¿cuánto es 1000 años? Un día. ¿Será un día de 24 horas? Una vigilia, ¿cuánto es una vigilia? 12 horas. ¿Para Dios será 1000 años 12 horas? Para nosotros una eternidad, 1000 años. Es bastantísimo tiempo, ¿cierto? Pero para el Señor es así. Y el apóstol Pedro también, en el mismo libro de Pedro, en el segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 8, segunda de Pedro 3 al 8, dice: siendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está el día en que los padres durmieron? Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente en que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios de los cielos, y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Haciendo referencia a lo que leímos en el libro de los Salmos. Tanto el apóstol Pedro como el escritor de los Salmos, no creo que estuvieron tan equivocados en decir que pues se equivocaron los apóstoles. Nuestro Señor Jesucristo se equivocó en decir que viene en breve, porque hermanos, nuestro tiempo, nuestros horarios no están bajo los horarios de Dios ni los tiempos de Dios. Entonces, mis amados hermanos, el fin ya ha comenzado. Desde que Jesús vino a esta tierra, desde ese momento Dios comenzó a iniciar su fin. Y Él viene pronto. Él viene por su iglesia, por sus hijos. Entonces, hermanos, como dice el apóstol Pedro, diría en el versículo 7, todas las cosas van a tener su fin. Sed pues sobrios y velad en oración. Sed pues sobrios y velad en oración. Finalmente, hermanos, en esta porción de las Escrituras, para cada uno el fin está cerca. Para cada uno de nosotros el fin está cerca. Nadie en su sano juicio puede afirmar que mañana seguirá vivo. ¿Alguno de nosotros puede decir: yo voy a seguir viviendo mañana? Ninguno de nosotros podría asegurar ni afirmar que el día de mañana usted va a seguir con vida. Entonces, lo suponemos que no podemos afirmar rotundamente, pues el curso de nuestras vidas depende de nuestro Dios. La vida que nosotros tengamos depende de Dios. Por eso decía Santiago: si Dios quiere, haremos lo uno o haremos lo otro. El creyente debe entender que nuestro fin puede estar tan cerca o tan lejos. Sea cerca o sea lejos, pues hermano, ambas cosas dependen de Dios. No debemos ser como este hombre necio
que habla en el libro de San Lucas, capítulo 12, que vive asegurado en esta vida y diciendo, bueno, yo tengo todo para vivir aquí, no me falta nada, todo lo he alcanzado, yo voy a planificar mi vida de la forma que a mí me agrada. Capítulo 12 de San Lucas capítulo 12, versículo 20. Dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Este hombre, hermanos, había juntado mucha riqueza, pensando que por sus bienes y por los frutos que tenía, él podía decir de esta manera, en el versículo 19, miren lo que dice, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, reposa, come, bebe, regocíjate. ¿Quién planifica así su vida, hermanos? Es una necedad. Es una necedad pensar así. De que nosotros, como iglesia y como creyentes, podemos decir, bueno, vamos a asegurar nuestra vida, vamos a almacenar mucha riqueza, pero si el Señor viene mañana, ¿para quién será todo lo que almacenamos? Porque estamos en las manos de Dios. El fin está cerca, hermanos. El fin está cerca. Ya viene el Señor. Ya viene el Señor. Necesitamos nosotros, mis amados hermanos, pensar que nuestra perspectiva de la venida de Cristo está cerca. ¿A qué nos tiene que llevar? Saber que Cristo está cerca, tan cerca, hermanos, que ¿cuál debe ser nuestra respuesta nuestra? ¿Cuál debe ser nuestro actuar? Sabiendo que Cristo está cerca, ¿qué vas a hacer tú? Voy a comenzar a deshacerme de mis cosas, a vender mi carro, mi casa, mis bienes y todo lo que tengo voy a vender y voy a dejar solamente lo malogrado y voy a comenzar a gozar de este tiempito que no viene el Señor. Con todo lo que tengo voy a gozar. Así vas a hacerte, vas a vender tus cosas y vas a esperar al Señor así. La Biblia dice, no. Entonces voy a comenzar a leer la Biblia de tapa a tapa. Y que Dios me encuentre cuando esté leyendo la Biblia. Así va a ser. Eso quisiera. ¿Qué les decía a los creyentes el apóstol Pedro? ¿Qué les decía? El Señor está cerca. ¿Qué les decía? Sed sobrios. ¿Qué es ser sobrio? Estar despierto, atento. ¿Recuerdan que las vírgenes, las 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas? Las insensatas se habían dormido, no habían preparado para la venida de su esposo, pero las otras 5 sí habían preparado. Dice, así será la venida de Cristo, pronto. Uno que pronto aparece y otro que prontamente viene el Señor. Sed sobrio, estar despierto. Y en esta acción de estar sobrio, de estar despierto, de estar atento, ¿cuál debe ser nuestra actitud espiritual? Dice, velar en oración. Velar en oración. No es alistarnos. No es comenzar a arreglar las diferencias. Hoy de repente el Señor me va a avergonzar. Voy a pedirme perdón por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por allá. Voy a estar allá solucionando mis problemas y dejar todo ok antes que venga Cristo. No. El Señor no nos está diciendo que hagamos eso. El Señor nos está diciendo que estemos despiertos, atentos, velando en oración. Y eso es una comunicación con Dios, viviendo en santidad, en temor delante de Dios. Hermanos, si el Señor está cerca, nosotros tenemos que buscar una comunión estrecha con Dios, una relación por medio de la oración, vivir en santidad, en temor delante de Dios. Muchos creyentes no les gusta vivir en esa acción, por eso ignoran que el Señor está cerca. Porque no les gusta
gusta vivir en santidad, porque no les gusta vivir en temor de Dios, porque no les gusta vivir bajo la mano poderosa de Dios, entonces como no les gusta, ignoran la venida del Señor. Ignoran la venida del Señor. Hermanos, la venida de Cristo está cerca y nosotros tenemos que vivir en plena comunión con Dios. El apóstol Pedro les decía: velen en oración, velen en oración, alaben, glorifiquen a Dios, confíen en el Señor, descansen en el Señor. El Señor está cerca, mis amados hermanos. Versículo 8, dice la Biblia: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Dice la Biblia: y ante todo. ¿Por qué, hermanos, dice y ante todo? Aquí se está haciendo referencia. Empieza a tratar el tema del amor, porque el amor, según el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, en capítulo 13, dice: las profecías pasarán, la ciencia acabará, pero ¿qué es lo que va a permanecer hasta el último? Dice la Biblia: el amor. Es que, hermanos, y ante todo, y ante cualquier cosa, ante cualquier diferencia, ante cualquier dificultad, o ante cualquier inequívoco o error que cometamos nosotros, debe prevalecer el amor. Y el apóstol Pedro les dice: hermanos, ustedes a veces tienen cólera contra los amos que les maltratan. Tienen cólera contra estos romanos que les causan mucho daño. Tienen cólera frente a otras personas que les provocan, que les quitaron sus bienes y que les persiguen. Tienen cólera contra aquellos que les han causado la muerte a sus seres queridos. Y ante todo vuestro sufrimiento, todas sus dificultades, tengamos un amor fraternal. Yo no conozco sus sufrimientos, sus dudas, sus temores, sus dolores. Nosotros tenemos que sobreponernos sobre todo eso. Tiene que estar el amor fraternal. Ante cualquier diferencia, podemos ser diferentes. Aquí en la iglesia somos diferentes, de diferente cultura. Aún siendo del mismo país de Estados Unidos, son diferentes estados. Aquí mismo en Perú, aunque somos de diferente, el mismo Perú, somos de diferentes culturas, algunos trascendemos de diferentes raíces. Sobre todo eso, sobre cualquier diferencia que podría haber, debe permanecer el amor. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pedro: un ferviente amor, porque sabe, hermano, porque sabe que el amor va a cubrir nuestra relación de amor a Dios, va a cubrir muchos pecados. No es que vamos a pasar por alto el pecado de los hermanos, sino todo lo contrario. En el amor de Dios nos vamos a ayudar a crecer bajo el temor de Dios. Es importante, hermanos, que todos los cristianos podamos tener un distintivo del amor de Dios, porque este era el distintivo de la iglesia de ese entonces. Vamos a mirar en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículos 34 y 35. Capítulo 13 del libro de Juan. Dice la Biblia: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, y si tuviesen amor los unos con los otros. Es una marca del creyente tener un amor fraternal. En el mismo libro, en el capítulo 15, versículo 12, 15-12, también hace un énfasis. 15-12 dice:
Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Versículo 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Hermanos, estos pasajes nos muestran que la marca o la diferencia que debe existir entre nosotros los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, el amor fraternal, el amor a los creyentes, a los hermanos. Y creo que el apóstol Pablo hace muchas referencias de este mandamiento del amor a la iglesia de Corinto. Y vamos a mirar 1 Corintios capítulo 12, versículo 31. 1 Corintios capítulo 12, versículo 31. Dice de esta manera, capítulo 12, versículo 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino mejor, un camino aún más excelente. Dice, procurad mejor los dones, mas yo muestro un camino más excelente. Y comienza a hablar acerca del capítulo 13, hablando del amor fraternal. Entonces, hermanos, este era el camino que el apóstol Pablo hablaba. Este era el camino que el apóstol Pablo vivía y caminaba en el amor de Dios y amando a sus prójimos. Y dice la Biblia, un ferviente amor, no solamente un amor, no solamente dice, ahí ya te soporto, sino un ferviente amor, un amor práctico, un amor caluroso, un amor que pueda cubrir, que pueda ayudar, que pueda fortalecer y sostener. Necesitamos, hermanos, que este amor no sea solamente una frase que nos distinga, sino tiene que ser algo que sea duradero, es una acción duradera. Dice, tened amor, es un verbo activo. Es tened amor, es algo que tiene que ser algo duradero en el tiempo. No puedes decir, no, ya te he amado antes, ya te hemos perdonado, ya te hemos tratado bien. Bueno, desde ese entonces tú has seguido haciendo males y ahora ya no queremos saber nada contigo. No, no, no. Estamos hablando de un amor que perdura durante el tiempo. Y como dijimos que es una marca, esta palabra de ferviente amor no es una práctica ocasional. No es una práctica que solamente cuando yo pueda amarte, cuando yo pueda realmente comprenderte, sino tiene que ser todo lo contrario. Es algo que no es algo que es constante en el tiempo. Este amor, hermanos, literalmente, esta palabra ferviente amor, literalmente, hermanos, está hablando de algo que se estira. Es como un elástico que se estira, ¿no? Y cuanto más tiempo se va estirándose, y que se estire durante la vida que nosotros tenemos aquí en la tierra. No es algo que solamente se inicia con amor y se termina con maldición. No, es un amor que se empieza con amor verdadero y que continúa nuestra vida hasta que venga el Señor, amando a los creyentes, amando al Señor, amando a Dios. Entonces, mis amados hermanos, este tipo de amor, lógicamente, va a ser lo siguiente, que está en el texto de 1 de Pedro. Dice, ¿no? Porque el amor, ¿no?, cubrirá multitud de pecados. Como vuelvo a decir, hermanos, no es que nosotros vamos a decir, bueno, ya en el amor te perdonamos. No, sigue pecando porque no, en el amor de Dios vamos a seguir perdonando a este hermano que peca. No está hablando de eso, hermanos. Estamos hablando de que un amor va a buscar ayudar al prójimo. A un hermano, el verdadero amor es mostrarle sus pecados. El verdadero amor no es socapar, no es tapar el pecado del hermano, sino es mostrar su pecado. Es hacerle ver en el amor de Cristo la vida que está llevando. Una vida de pecado.
mostrarles en el amor de Cristo, con el temor de Dios, con el mismo amor de Cristo, como si Cristo estuviera por aquí, dando su amor a sus hijos. Ese es el trabajo de un verdadero amor. Muchos nos hemos llenado de la boca del amor, de que debemos amar a los creyentes, de que debemos amar a los hermanos, debemos ayudar a los hermanos, pero muchas veces esto se hace como un hito, cada cierto tiempo. Tiene que ser algo duradero, y algo que dura va realmente, hermano, a ayudar a que el hermano, a que la hermana salga de su pecado. No es que vamos a tapar el pecado. Miren lo que dice en el mismo libro, en el libro de Santiago. Una hojita más voltea usted. En el capítulo 5, versículo 20. El apóstol Santiago también tenía este mismo pensamiento. Santiago 5:20 dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es una bendición mostrarle su pecado a las personas, porque podemos salvarlas de la condenación eterna. ¿Se acuerdan, hermano? Podemos salvarles. Transmitiéndoles el Evangelio de Cristo, podemos transmitirles vida y salvación. Y muchos de sus pecados pueden ser cubiertos con la sangre de Cristo. Hermano, es necesario que nosotros tengamos un pensamiento diferente de amar a los creyentes y de amar a la raza humana. Hay formas como los creyentes debemos amarnos. Y lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 15. Mateo 18, 15 dice de esta manera. Mateo 18, 15 dice de esta manera: porque si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Para que lo ganes a tu hermano, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué dice el texto? Ve tú y él a solas. No les dice: ve con los hermanos de la iglesia, ve con toda la gente y tráelo del pescuezo aquí y dile su pecado. No, dice la Biblia: ve y tú solo, háblale acerca de su pecado. Ese es el amor. Es ir solos y hablar del tema, conversar acerca del tema. Eso es una muestra de amor, porque salvarás a tu hermano. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6:1 dice: hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. ¿Cuál es la muestra de amor? Considerándote a ti mismo. Hay que reprender, sí, es una muestra de amor. Hay que ayudar al hermano. Está pecando contra Dios. Hay que restaurarle con espíritu de amor, con espíritu de mansedumbre. Y la mayor muestra de amor es que tú tienes que restaurarle, tienes que ayudarle como si a ti mismo te estarías ayudando. Esa es la muestra de amor. Como si a ti mismo, porque considerándote a ti mismo, aún las palabras que nosotros podamos dirigir pueden ser tan duras, pero si esas palabras te lo consideras a ti, como si fueran para ti, te aseguro, hermano, que nuestra actitud va a cambiar mucho para con nuestros hermanos. Eso es muestra de amor. Así vamos a ganar a los hermanos, mostrándoles amor, pero un amor bíblico, no un amor hipócrita, no un amor que solamente sea una fachada, sino que sea un amor que nos distingue. Y ese es el amor que les pedía el apóstol Pedro a la iglesia. Recuerda, hermano, que estos hermanos no tenían
¿Cómo expresar su amor? Porque siempre recibían maltratos. Y les decían, amen a estos hermanos, amen a sus amos, amen a esta gente, amen a los creyentes. El amor es una forma de cómo nosotros mostramos quién es Dios. Entonces, mi amado hermano, la segunda razón por las cuales el apóstol Pedro les escribe esta carta es para suplicar y pedir a los hermanos que amen, que se amen fraternalmente. La primera, hagan oración. La segunda es, tengan un amor fraternal. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Porque el Señor está cerca. En el versículo 9, mira lo que dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. La hospitalidad significa ser amigables con los extraños. En los tiempos de los apóstoles era algo sumamente importante. Dar posada, ser hospedador. Hermanos, es otra forma de cómo el Señor quiere que vivamos nosotros, siendo amigables, siendo hospedadores. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de hombres que han vivido. Nuestro Señor Jesucristo él mismo lo dijo una vez: las zorras tienen sus guaridas, ¿no? Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Si miramos la historia de Jesús, siempre vemos a Jesús en las casas. Dios enseñando, el Señor Jesucristo enseñaba a sus discípulos a ser hospedadores, porque los discípulos, los creyentes, hospedaban en sus casas, dejaban entrar a sus casas libremente. Recuerda cuando le sanó a este paralítico, se entraron por las ventanas, abrieron el techo y bajaron a este hombre. El dueño nunca dijo: ¿por qué me están quitando el techo? ¿Por qué me están entrando? Están ensuciándome las paredes. Se subieron, la gente se agolparon para mirar a Jesús. Siempre vemos a Jesús en las casas y la gente entrando, no solamente 5, 10, miles de gente entrando a mirar lo que sucede y Jesús predicándoles el Evangelio. Hermano, era una práctica cristiana el ser hospedador, que los creyentes en este primer siglo, en este momento, no lo podían de repente hacer, porque no tenían casas. Recuerden que estaban siendo perseguidos, vivían como esclavos, no eran sus casas. ¿Y cómo podían hospedar si no eran sus casas? Pero el apóstol Pedro les decía: sean hospedadores, sean hospedadores. El apóstol Pedro vivió en la casa, fue a visitar la casa de Simón el curtidor, en Hechos 16. El apóstol Pablo y Silas y Lucas en la casa de Lidia, primeros creyentes, Hechos capítulo 16. Pablo en la casa de un hombre llamado Nasón de Chipre. Las iglesias también proveían hospedaje para los hermanos. María, la madre de Marcos, proveía hospedaje para los discípulos. Priscila y Aquila vivían en casa de los hermanos. Filemón era hospedado por Onésimo. Onésimo era por Filemón. Filemón daba hospedaje a los creyentes. Entonces eran hombres que vivían practicando las cosas del Señor. Y de una manera general, Dios nos manda que nosotros seamos hospedadores. Miren lo que dice la Biblia en Romanos 12:13. Romanos 12:13. Miren lo que dicen las Escrituras. Capítulo 12, versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿No? En forma general, todos debemos ser hospedadores. Primera de Timoteo: los ancianos, dice la Biblia, deben ser hospedadores. Es un requisito para los ancianos. Primera de Timoteo 3:2 dice: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amables, apacibles, no ávaros. Versículo 2, disculpen, yo leí el 3, el 2.
Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, dentro de los requisitos está hospedador, apto para enseñar. Un requisito de los ancianos, de los pastores, ser hospedadores. Y también un requisito para ser una viuda apoyada por la iglesia, tiene que ser 1 Timoteo 5:9. 1 Timoteo 5:9 dice: sea puesta en lista solo la viuda no menor de 70 años, que haya sido esposa de un solo marido, versículo 10, que tenga testimonio de buenas obras, y si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, y si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Se dan cuenta? Requisito para las viudas a quien la iglesia debe apoyar, debe ser también tiene que haya sido una mujer hospedadora. Entonces, mi amado hermano, el apóstol Pedro está diciendo: hospedaos los unos a los otros. Pero aquí hay un punto muy importante que el apóstol Pedro le dice, cosa que no dice en estos otros versículos. Hemos leído varios versículos que hablan del hospedaje, de ser hospedadores. Solamente el apóstol Pedro da un énfasis un poco más puntual en la actitud de hospedar. ¿Y cuál es esa? Sin murmuraciones. Uy, ha venido a dejar el cuarto sucio. Ya está murmurando. Este no se bañó estos días, ¿no? Estamos murmurando. Si tú vas a dar algo, pues no debes murmurar en la condición en que te deja. Si come, no come. Y si come mucho, come poco. Y la Biblia, cuando dice sin murmuraciones, tiene que ser tanto para el hospedador como el hospedado. Porque el hospedado, ¿qué dice? Uy, ya no me han atendido en esa casa bien. O sea, tiene que ser sin murmuraciones, sin quejas. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro a la iglesia, a estos hermanos, que no deben murmurar después de prestar algún servicio, en la condición como hayan estado. Entonces es necesario, mis amados hermanos, que nos podamos tener. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo a los discípulos? Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 10. Mira lo que dijo el Señor Jesucristo. Marcos 6, 10 dice: y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en aquel día, en el día del juicio, será más tolerante el castigo para los Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Donde quiera que entréis, posad. Pero miren lo que dice, hermanos, en el libro de Lucas. Lucas 10. Lucas 10, versículos 7 y 8. Lucas 10, 7 y 8. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante de ustedes. O sea, estos hombres también llegaban a lugares donde les proveían. El hospedador tiene que ser así. El hospedador tiene que ser así, hermanos. Entonces,
Esta es la tercera razón por la cual el apóstol Pedro les escribía. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Hagan oración, ámense fraternalmente y sean hospedadores. Versículo 10. Mira lo que dice la Escritura en Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Recuerda, hermano, dice, cada uno según el don que haya recibido, administre. Hermanos, administrar es poner en práctica los dones que el Señor nos ha dado. Cada creyente tiene un don que el Señor le ha entregado. Cada creyente tiene algo que hacer para la gloria de Dios. Y esto tiene que ser para la gloria de Dios. No tiene que ser para nuestra gloria. El fin de todas las cosas se acerca. Entonces la iglesia tiene que comenzar a ejercer sus dones. Los dones que el Señor ha entregado a cada creyente, y tiene que administrarlo de tal manera que ese don tiene que perfeccionarse para el crecimiento y la edificación de la iglesia. Lo que pasaba que estos creyentes del primer siglo, de repente, con tantos problemas, habían olvidado el ejercitar sus dones. Y ahora el Señor quiere que nuestra iglesia, que la iglesia de este tiempo pueda poner en ejercicio sus dones y administrarlos para la iglesia, no para sí mismos, no para creerse más y tener más capacidad de poder hablar a los creyentes. No, tiene que ser un don que dé gloria a Dios, que esté para el servicio del Señor, y que la iglesia se edifique con el don que el Señor le ha dado. Dios nunca pide a sus hijos algo que no nos haya provisto por medio del Espíritu Santo. El Señor nos ha provisto de dones, y eso es lo que Dios está pidiendo hoy en día a su iglesia, que la iglesia, que los creyentes comiencen a ejercitar sus dones. El creyente, a cada creyente se le ha otorgado ciertos dones, y no debemos confundir, hermanos, el don con el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo tiene que ver con el carácter del creyente. El fruto del Espíritu Santo, la paciencia no es un don. El estar gozosos en el Señor no es un don, es un fruto del Espíritu Santo. Ese es el carácter del creyente. El don son elementos que Dios provee. Dios nos equipa para servirle mejor a Dios. ¿Qué don tiene usted? ¿O cuántos dones tiene usted? ¿Y cuántos de sus dones que el Señor le ha dado lo está utilizando para la gloria de Dios? ¿Cuántos de los dones que el Señor nos ha dado estamos utilizando para el fortalecimiento y el crecimiento de la iglesia? Necesitamos reflexionar en ello, mis amados hermanos, porque si no nos ponemos a ejercitar los dones que el Señor nos ha dado, entonces pues estamos nosotros comenzando a creer que el Señor está tan lejos su venida. Entonces yo tengo mucho tiempo para servirle al Señor, más después de servirle. Cuando muchas veces he evangelizado yo, algunos dijeron, bueno, tengo todavía 20, 25, 30 años. Tengo mucho tiempo. Cuando esté viejito, ancianito, recién voy a escuchar el Evangelio. Y hay muchos creyentes que están así. Voy a crecer, voy a madurar todavía para poder practicar los dones que el Señor me ha dado. ¿Por qué no lo podemos hacer ahora? ¿Por qué no lo podemos comenzar a poner los dones que el Señor nos ha dado? Pida al Señor, diga, Señor, ¿cuál es mi don? Decláramelo, Señor. Entonces necesitamos nosotros, mis amados hermanos, conocer los dones que el Señor nos ha dado. Todos los dones pertenecen al Espíritu Santo.
Todos los ministerios deben llevar a alabar y glorificar el nombre de Dios. Y este ministerio que el Señor nos ha dado tiene que ser hecho, hermanos, con poder, con el poder del Señor. Mira lo que dice el versículo 11. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Hable conforme a las palabras de Dios. Hermanos, necesitamos nosotros manifestar nuestros dones que el Señor nos ha dado y el ministerio que el Señor nos ha dado, y tiene que ser esto conforme a la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios y conforme al poder que Dios otorga. Una cosa es la palabra de Dios, otra es el poder que Dios otorga por medio de su Espíritu Santo. No podemos nosotros hablar conforme a nuestros pensamientos, a nuestros conocimientos o a la ciencia de este mundo. Tenemos que hablar conforme a las Escrituras. Y el apóstol Pablo nos muestra acerca de ello. Vamos a mirar en el libro de Primera de los Corintios, capítulo 2. Primera de los Corintios, capítulo 2. Primera de los Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5, y el apóstol Pablo está mostrando su sentimiento a esta iglesia, y dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Miren el apóstol Pablo, ¿qué decía? Que su mensaje ni su palabra eran hechas con sabiduría humana. ¿Cómo están nuestros mensajes ahora? Cada domingo muchas iglesias y muchos pastores comienzan a predicar. ¿Qué tipo de mensaje están transmitiendo? Sus conocimientos, sus sentimientos, sus pensamientos. Hermanos, necesitamos transmitir el consejo de Dios, y dice la Biblia, todo el consejo de Dios. No parte por parte, no lo que nos gusta y nos agrada, no lo que les gusta escuchar a la gente. Si yo haría mensajes conforme a lo que les gusta escuchar, creo que nunca predicaría este mensaje, ni nunca hubiese predicado Primera de Pedro, porque no serían mensajes que muchas veces nos van a llevar a un conflicto espiritual interno, a decir: ¿qué está haciendo? ¿Qué está pasando con mi vida? A comenzar a examinar mi vida. Que si yo predicara solamente motivación y solamente afirmación a lo que ustedes piensan, ustedes estarían contentísimos. Pero necesitamos predicar el Evangelio, su palabra. Y ninguna de nuestra palabra, ninguna de la predicación en esta iglesia debería ser con conocimientos humanos ni sabiduría humana, sino que sea la palabra de Dios y que sea predicado con el poder que Dios da a sus hijos. Entonces, mis amados hermanos, es necesario considerar lo que el apóstol Pablo está diciendo, que utilizar nuestros dones, pero hay que utilizarlos conforme a su palabra y conforme al poder que Dios da. No podemos nosotros, hermanos, utilizar las Escrituras para nuestra propia satisfacción, ni utilizar nuestros propios dones para nuestra propia satisfacción. El apóstol Pedro tiene bien en claro que el poder para el servicio no es el nuestro, sino el de Dios. Debemos recordar que Jesús les dijo poco antes de ser entregado, en el libro de San Juan capítulo 15, les decía, San Juan capítulo 15, mira lo que dice el texto, versículo 5, 15:5 de San Juan.
Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nuestro Señor Jesucristo dice, si se separan de mí, se separan de mi palabra, nada podrán hacer. Y ese debe ser el mensaje nuestro, hermanos. Si nos separamos de Jesús, nada podremos hacer. Podremos predicar bonito, podremos tener mucho conocimiento, podremos tener mucha dicción, podremos tener mucha oratoria. Eso podrán equipar a los creyentes. Como decía el apóstol Pedro, que mi predicación, si hubiera sido con humana sabiduría, su fe no sería fortalecida, no crecería. Pero solamente el que produce crecimiento a los creyentes es un evangelio puro, un evangelio sano. Hermanos, necesitamos nosotros ejercer nuestros dones que hemos recibido para la gloria de Dios, no para nuestra gloria, y hacer el ministerio en la palabra de Dios y en el poder que Dios da a cada uno de sus hijos. Que Dios nos ayude, hermanos, realmente a poder entender su palabra y sabiendo y recordando y viviendo como si el Señor viniera pronto. Estemos, hermanos, en oración, estemos amándonos unos a otros fraternalmente, hospedando y también administrando los dones que el Señor nos ha dado, utilizando los dones que el Señor nos ha dado en su poder y conforme a las Escrituras, y que el Señor nos utilice para su gloria y su honor. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, te damos gracias por permitirnos una vez más abrir tu palabra libremente y poder exponer